bienvenidas y bienvenidos a la Casa de Alicia. Si bien con muchos de ustedes ya nos conocemos, corresponde en el inicio de la actividad presentarme. Soy Beatriz Miranda, profesora de literatura, especialista en historia del arte y patrimonio, por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014 por el concurso de proyectos de gestión cultural tengo el desafío y la alegría de ser la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que quienes somos viejos docentes habitamos y hemos habitado desde hace muchos años, y que en esta gestión, ustedes saben, la conocemos como la Casa de Alicia, en este perfil que sigue siendo el de formación permanente para docentes, y esta actividad que nos reúne hoy es parte, sin duda, de esos objetivos fundacionales de la dependencia cultural, pero también es un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. En mi nombre y en nombre del equipo de trabajo que integro, entonces, les doy la bienvenida. Es un placer para nosotros recibirlos para este primer encuentro de las jornadas por el camino de la interdisciplinariedad se llega a Roma, jornadas organizadas por la Inspección de Italiano, por la Inspección de Literatura y Artes Escénicas, por la Inspección de Arte y Comunicación Visual, por la Inspección de Idioma Español y por la Inspección de Educación Cívica, Derecho y Sociología de la Dirección General de Educación Secundaria. Antes de darle la palabra a la inspectora Paola Delgado, la profesora Paola Delgado, inspectora de Italiano, que es quien va a presentar estas jornadas, quiero agradecer muy especialmente a las colegas y ya habitantes de la casa en varias oportunidades y queridas Beatriz Rodríguez, tocaya además, y Mariela, muchísimas gracias por esta propuesta y por compartir con nosotros esta experiencia. Quiero también darle la bienvenida, que no sé si logró finalmente ingresar, a la inspectora profesora Catalina Videla, inspectora de institutos y liceos, que es además una de las inspectoras supervisoras de nuestra dependencia cultural. Bienvenida, Catalina, como siempre. Así que, bueno, ahora a disfrutar de la jornada. Paola, el micrófono es tuyo y gracias a todos. Bueno, hola a todos. Les agradezco, antes que nada, a Beatriz y a la gente de la cátedra por la organización, por todo el apoyo que nos han dado. Desde que en abril entré en este cargo de inspección, también, por supuesto, a Beatriz Rodríguez, la profesora de literatura, que va a trabajar hoy con El Infierno, esta parte de la gran obra de Dante en la versión cinematográfica de la novela homónima de Dan Brown, así como también a Mariela Silva, profesora de literatura, que va a trabajar con el tema de si es el juego educativo un oxímoron. Cualquiera de las dos excelentes docentes, generosas, para compartir con nosotros todo lo que ellas han estudiado y lo que han volcado a la educación. Entonces, bueno, más que agradecerles y decirles que, bueno, que han sido unas fieles colaboradoras con la Inspección de Italiano, y que para que vean que se está dando una interdisciplinariedad. Italiano está trabajando en colaboración y unión con las diferentes disciplinas e inspecciones, con las inspectoras que corresponden a las zonas en las cuales ustedes han podido y están trabajando. Y les quiero comentar que, por supuesto, además de ser gentiles estas dos profesoras, la profesora Beatriz Rodríguez es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, también es egresada de Italiano e Idioma Español del Instituto de Formación Docente de Canelones, es egresada del posgrado de especialización en gestión educativa de la Universidad Católica de Montevideo. En diciembre del año 2021 aprobó el certificado de conoscenza de la lengua italiana livello C2 del CELI 5, que fue otorgado por la Università per Stranieri di Perugia, que es un centro de historia del arte.
En el presente está cursando la maestría de didáctica superior del CLAE y la especialización y maestría en enseñanza de lenguas con mención italiano de ANEP UDELAR. Actualmente se desempeña como profesora de literatura y idioma español en el Liceo número 3 de Las Piedras y como profesora de didáctica de español en el profesorado semipresencial del Consejo de Formación en Educación. Actualmente también es referente de la Dirección General de Educación Secundaria para la plataforma de lenguas de Ceibal. Y la profesora Mariela Silva también tiene su currículum. Es egresada de IPA, de la especialidad literatura. Es técnica de evaluación de aprendizajes en lengua materna por Codicen. Cuenta con posgrado en lengua y literatura española por una Universidad de Madrid. Tiene el diploma en investigación en educación emitido por el CLAE. Tiene también estudios realizados en la Universidad Católica del Uruguay. Posee el diploma en evaluación de los aprendizajes. Es especialista en metodologías activas de la enseñanza y actualmente está realizando el trabajo final de la maestría en metodologías activas de enseñanza de la Universidad Católica del Uruguay. Es autora también de artículos académicos, entre los cuales se encuentra el diseño de cursos virtuales, desafíos, expectativas y posibilidades, construir puentes entre la virtualidad y el aprendizaje. Bueno, más que profesoras que han trabajado, que trabajan y seguirán trabajando para brindarnos y para ayudarnos y colaborar en todo lo relativo a la educación, que evidentemente nos van a poder deleitar con todo lo que nos van a presentar en el día de hoy. Así que le doy a ellas para que comience primero primero Beatriz, creo, y después Mariela. Y bueno, y agradecerles también a ustedes por haberse inscrito y poder participar de esta instancia que son tan ricas para todo el bagaje educativo. Continúan ellas. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles por estar compartiendo este espacio y brindarnos parte de su tiempo en un día tan caluroso como el de hoy. Bueno, yo voy a compartir con ustedes una propuesta interdisciplinaria que llevé a cabo en el año 2020, en plena pandemia, para el Plan 94 Marta Averbuch. Se trata de una actividad realizada entre literatura e italiano. Ese año yo estaba haciendo la práctica de didáctica 2 como profesora, como practicante de italiano en el Liceo número 1 de Montevideo, con Mabel Del Bono como mi ascriptora. Y un día Mabel me dice que, bueno, como yo era profesora de literatura, que por qué no realizaba algún abordaje sobre Dante. Entonces nos pusimos en contacto ella se puso en contacto en realidad con la profesora de literatura. La idea era que comenzara la profesora de literatura abordando temas centrales de la Divina Comedia, y después yo como practicante realizaba una planificación de una clase en base a la metodología CLIL. No sé si conocen lo que es. En primer lugar, ¿tengo algún colega de italiano? A ver si se anima por ahí. ¿No? ¿Todos son de literatura? Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jacqueline Silva, soy profesora de italiano y soy de la ciudad de Durazno. Es un gusto, la verdad, compartir con ustedes, un lujo. El gusto es nuestro. Bueno, entonces, Jacqueline ya sabe de lo que estoy hablando, ¿sí? Las lecciones CLIL, cuyo acrónimo en realidad viene del inglés, es una metodología que prevé la enseñanza de una lengua segunda, de una L2, a partir del abordaje de contenidos culturales. Entonces, en este caso, se abordaría específicamente el infierno de Dante a partir de un disparador que es, no sé si conocen el libro Inferno, de Dan Brown. Y bueno, la idea obviamente era partir del tráiler de la película, porque esta actividad fue planificada para trabajar con alumnos de 5º año, semestral.
nocturno, que estaban comenzando con italiano. Si bien ya era su tercer curso de literatura, era el inicio, eran sus primeros pasos con el italiano, a mitad del semestre, ¿no? Les recuerdo el primer semestre del 2020, en plena pandemia. La clase obviamente fue virtual. Bueno, en primer lugar, como les decía, tenían que tener los alumnos una buena base sobre lo que era sobre lo que es la Divina Comedia, el tema, la estructura. Tenían que tener bien claro también la idea de ley de contrapaso, ¿sí? Porque van a ver en el pequeño tráiler que yo les voy a mostrar ahora, se los voy a mostrar porque dura solamente 2 minutos, en el que hace referencia al canto 20 del infierno, donde están los adivinos, y son castigados, caminando con la cabeza dada vuelta. Y además se realizaba todo un trabajo paratextual, de análisis paratextual, en el cual se iban incorporando no solamente aspectos de lengua, obviamente, en italiano, sino además todo lo que tiene que ver con un abordaje con un trabajo de lectura metafórica y también con un análisis estilístico, básico, ¿no? Porque es en italiano, con alumnos que están en un nivel de A1. A lo sumo alguno que de repente haya estudiado italiano por su cuenta puede llegar a estar en un A2. Bien, les voy a mostrar en primer lugar, voy a poner compartir pantalla, el audio está, perfecto. Les voy a mostrar en primer lugar la planificación de clase, ¿sí? La lección, bueno, allí están los datos, ¿no?, para cuando preparé la lección. La lección se titulaba Inferno, finzione o profecía, es decir, ficción o profecía. Entonces, bueno, los objetivos, yo lo tengo todo en italiano, pero obviamente lo voy a ir diciendo en español, y si alguien tiene, después cuando les pase Marta y Bea, les pasen los materiales, si alguien tiene dudas, me escribe, yo les paso mi correo, ahora después por el chat, y me puede escribir, y bueno, y vemos de tener la planificación en español. Bueno, los objetivos a nivel de los conocimientos socioculturales eran promover la lectura del Infierno de Dante, mostrando la actualidad, porque obviamente hice una traslación con el tema de la pandemia tan vigente en aquel momento, y su influencia en el arte, a través de la intertextualidad, obviamente entre la Divina Comedia de Dante y l'Inferno de Howard, el director de la película. El libro la novela es, Inferno es un film dirigido por Howard, que se basa en la novela homónima Inferno de Dan Brown. El segundo objetivo sobre los conocimientos socioculturales es reflexionar sobre la idea de que cada época en el mundo occidental construye su propio concepto de infierno. Incluso en el 2020, año de la pandemia, que ese era, según la lectura de la lección de la clase, era el infierno que vivimos nosotros. Bueno, después, en cuanto al desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas, se buscaba comprender y analizar intertextualmente un texto oral de dificultad media, usando un canal comunicativo audiovisual, que es el tráiler de la película. También desarrollar, sviluppare es desarrollar, creo que es la palabra de repente más compleja de las que tenemos aquí, desarrollar la comprensión auditiva y la producción oral de mis alumnos, y potenciar la capacidad de análisis intertextual y la correlación entre literatura y realidad. Y en este punto es donde se hizo el énfasis en la propuesta interdisciplinaria con literatura. La idea que yo llevo a cabo en mis clases de italiano es, por influjo de mis profesores de IPA, a quienes les debo muchísimo, es trabajar lengua a través de aspectos culturales. Entonces, a mí me encanta trabajar con algo que tenga que ver con historia, bueno, obviamente con literatura, como es este caso, ¿sí? Entonces, siempre buscar lo que es el análisis interdisciplinario, teniendo como punto de partida un elemento cultural.
En este caso también con el sí. Bueno, los prerequisitos, es decir, ¿qué necesitaban mis alumnos para poder trabajar en esta lección? Bueno, entender, haber dado el presente del modo indicativo de los verbos regulares en las 3 conjugaciones. Vieron que, bueno, casi todos supongo que hicieron humanístico y tuvieron italiano, al menos los que son de mi edad, los más jóvenes, ya esto me delata la edad. Los más jóvenes no llegaron a tener italiano, salvo que hayan hecho el nocturno. Pero bueno, es el modelo de conjugación verbal para los verbos de ar, er, ir en español, que en italiano es lo mismo, primera y segunda, are, ere, ire. Y también los irregulares de mayor uso, de alta frecuencia. Después, desarrollar las habilidades de análisis literarios elementales. Por eso es que era importante que el primer paso lo diera la profesora de literatura trabajando desde su clase. No llegamos a trabajar juntas porque ya era complicado trabajar en la virtualidad a meses de haber empezado. Capaz que ahora es mucho más fácil para todos nosotros. Pero recuerden, esto fue lo tenemos acá, 25 de junio, la pandemia empezó el 13 de junio, o sea, hacía poquito tiempo que se estaba trabajando con la virtualidad. Entonces, la docente de literatura trabajó desde su asignatura, y yo, con Mabel, mi ascriptora, intentamos abordar la interdisciplinariedad desde italiano, que además es lo que intento hacer, como les decía, siempre en mis clases de italiano, trabajar y es lo que van a ver si se inscribieron para para la última jornada de este ciclo organizado por la Inspección de Italiano, que es abordar la literatura en la clase de italiano. Bien, obviamente también los conocimientos elementales sobre la Divina Comedia de Dante. Bueno, los subsidios didácticos que utilicé fueron el pizarrón digital, el de Zoom, material creado por mí, Tirochinantes practicante en italiano, en la computadora, el tráiler de Inferno, cuyo link se los dejo acá, ¿sí? Obviamente es el tráiler en italiano, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía, que como ven está básicamente no, toda está en italiano, y esto tiene que ver con las fases de la organización de la lección de italiano. ¿Sí? Que espero que haya entrado algún otro colega de italiano. Tenemos un primer momento, que es la motivación. En la motivación se trabajó con un juego, una sorpresa. En este caso, les cuento cuál era. A mi profesor de didáctica, Álvaro Gargiulo, a quien menciono aquí arriba, le encanta lo que es la sorpresa, la dramatización. Entonces, claro, como practicante no solamente quería llamar la atención de mis alumnos, sino también la de mis 2 profesores, mi ascriptora y mi profesor de didáctica. Entonces se me ocurrió algo que funcionó, porque de hecho hasta ellos 2 se creyeron la historia inicial, la motivación. Consistía en que yo empezaba la clase, comúnmente saludando, presentando la lección, y entonces de repente el volumen de la televisión, acá al lado de mi casa, di la clase desde acá, se encendía muy alto. Y entonces yo hablaba en italiano, discutiendo, como rezongando a mi marido. Claro, todo el mundo, imagínense, imagínense si yo ahora me pongo a discutir con alguien que simula ser mi marido, todos ustedes enseguida, incluso los que no me están escuchando ahora, paran la oreja y se ponen a escuchar la discusión. Fueron 10 segundos, ¿no? Obviamente, porque en una clase el tiempo apremia. Más cuando, no sé si vieron por acá, tenemos el tiempo aproximado, ¿sí? Yo tenía que hacer toda la motivación en no más de 10 minutos, y tratar de respetar eso. Y bueno, y entonces la discusión era porque supuestamente le estaba mirando una película que era justamente Inferno, y entonces yo le decía a mis alumnos que qué increíble, que no se daba cuenta que yo estaba dando la clase, y que era todo porque estaba mirando tal película, y ahí les ponía el tráiler y empezaba la lección. ¿Ah? Por eso vieron que dice interacción, y de enseñante, el docente, o sea, yo en este caso, más los alumnos. Este es el tipo de interacción que se da en la clase. En italiano nos manejamos así. En este caso era yo que le explicaba a mis alumnos por qué estaba discutiendo con mi marido. Después se visualizaba el tráiler, que yo ahora se los voy a mostrar, por eso tiene la R significa recurso, el recurso didáctico,
y los alumnos que se enfrentaban a él. Después, obviamente, había toda una discusión, un análisis semiótico elemental de lo que es todo lo paratextual que predomina en el tráiler. Luego se comienza con la globalidad. En este caso no teníamos texto escrito, por lo tanto la complejidad se hace mayor, porque los chiquilines tenían que estar atentos. Obviamente es un nivel de A1, como les decía anteriormente, por lo tanto les hice ver el tráiler 2 veces. Después, bueno, había el abordaje de la globalidad, de lo que en este caso era el texto oral, empezaba con un ejercicio que ahora se los voy a mostrar, que es el completar una reseña, que tenía que ver justamente con el libro de Dan Brown, y un ejercicio de verdadero o falso, en el cual ellos debían establecer si los enunciados eran verdaderos o falsos, y siempre les pido que sean verdaderos o sean falsos, ellos expliquen con sus palabras por qué es verdadero o por qué es falso. Cuando hay texto es muy sencillo, porque se les solicita a los chiquilines que marquen el enunciado en el que aparece la referencia que hace que mi elección sea verdadera o falsa. En este caso, en realidad, ellos tenían que contar, intentando en lo posible en italiano, el motivo de su elección. Luego viene la tercera fase, que es la fase de análisis, como verán, es aquella en la que nos detenemos más, abarca 30 minutos, es decir, la mitad de una clase. Esto fue pensado para un módulo de 60 minutos, recuerden, lo digo por las dudas que haya gente que no trabaja en el plan 94, las horas son de 30 minutos, en este caso yo daba 60, ¿sí? Bueno, la fase de análisis comenzaba con una actividad de elección múltiple, luego es la unión de frases con su interpretación metafórica. Ven, acá tenemos otra vez muy mancomunado lo que es el trabajo entre literatura e italiano. En quinto lugar, el establecimiento de analogías, otra vez, entre Infierno y Divina Comedia. Ven que toda la fase de análisis, si bien en las otras se sobrevuela lo que es el trabajo literario, en la fase de análisis se hace hincapié en esta clase, en esta lección CLIL. Luego, en sexto lugar, es decir, la cuarta parte de la tercera fase del análisis, consistía en un pequeño trabajo colaborativo para controlar las respuestas, es decir, los chiquilines en las break room de Zoom se unían en grupitos de a 2 o de a 3, yo tenía un grupo que eran cerca de 20 alumnos, y discutían si la respuesta de la actividad anterior era verdadera o falsa, y el docente, en este caso yo, iba pasando por los saloncitos virtuales a escuchar la discusión entre los alumnos. Y bueno, luego, en la puesta en común, cuando volvíamos todos a la sala principal, se hacía un breve análisis literario de 2 frases. En realidad, como soy un poco ansiosa, las hice de todas. Abordamos todas las frases. Y luego, finalmente, la frase de síntesis, que es cuando se cierra la clase, que consistía, en este caso era muy breve, eran solamente 5 minutos, incluso menos que la motivación. Generalmente la motivación suele ser la parte menos extensa, una de las más importantes, pero la menos extensa. En este caso, como requería ver un tráiler, verlo 2 veces, conversar con los chiquilines, parar, es que la motivación se hizo un poco más extensa. Y bueno, la síntesis era un cierre en el cual se unían 4 frases con sus enunciadores, ¿sí? Con sus emisores. Ahora yo les voy a mostrar cada punto de esta lección. Y luego, acá, claro, puse una aclaración que el ejercicio 4 se hacía con la guía del docente, en realidad siempre todo se iba haciendo con la guía del docente, y que se iba a ver el tráiler tantas veces como fuera suficiente. Bueno, ahora antes de pasar a mostrarles la lección, que es esta y que después Marta y Beatriz se las van a compartir, les voy a mostrar el tráiler. Ese es el tráiler que les hice ver a los chiquilines. Obviamente, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hicieron si estaban recién comenzando italiano? Bueno, lo miramos más de una vez, y además hicimos todo un trabajo, en primer lugar, que le daba protagonismo a lo visual.
¿no? Y en segundo lugar, a lo lingüístico, o sea, a partir de todo el análisis de los elementos paratextuales, es que pudimos abordar luego el abordaje de lo lingüístico. No sé si, a ver, dejo de compartir para entablar un pequeño diálogo con ustedes. Me interesa más que nada, no los profes de italiano, los profes de literatura que no hayan estudiado italiano. ¿Lo entendieron? ¿El tráiler? A ver si contestan. Sí, está claro, dice por acá Soledad. Bueno, porque la idea es, o sea, mis alumnos tenían aproximadamente los mismos conocimientos que pueden tener muchos de ustedes que no hayan estudiado italiano, ¿sí? O sea que el impacto que pueden haber llevado ustedes sobre una lengua extranjera es el mismo que llevaron mis alumnos. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Bien, la primera propuesta consistía en la globalidad, una vez pasada la motivación, consistía en que ellos, esperen que achico un poco acá para que puedan ver mejor, los alumnos en primer lugar tenían que completar esta reseña con la información que aparece en el cuadro aquí abajo. Los datos eran profesor Langdon, Tom Hanks, cine, un romanzo, que es un tipo de libro, les ponía yo para ayudarlos, porque significa novela. Se vieron que todos los demás términos son cercanos. Resolver el enigma y, obviamente, la Divina Comedia. Entonces ellos tenían que completar la reseña con esos datos. Arte, obviamente la respuesta era cine, tomado de, adaptado de, en este caso, la Divina Comedia, adaptado de un romance, de una novela, la influencia literaria clásica, bueno, y acá se empezaba a trabajar con todo lo que tiene que ver con la literatura. Trabajamos lo que es justamente lo clásico, en este caso el clásico es la Divina Comedia, luego la diferencia entre protagonista, entre personaje y actor, ¿sí? En este caso el actor principal es Tom Hanks, que da vida al protagonista, que es el profesor Langdon, y también luego trabajamos con la misión, que en este caso era resolver el enigma. Obviamente también se puede trabajar con todas las etapas de lo que es el abordaje del camino del héroe, las etapas del héroe, también se pueden trabajar acá, obviamente lleva un poco más de esfuerzo, y esto es un nivel de A1, pero se podría llegar a trabajar. En segundo lugar, también dentro de lo que es la globalidad, se trabajaba, se debía indicar si los enunciados eran verdaderos o falsos. Entonces, bueno, esto es más que nada de comprensión lingüística, ¿no? Si el hombre biondo significa rubio, cuyo apellido era Sobrist, dice que el infierno dantesco es ficticio, y allí, bueno, trabajar lo que era, en este caso, la antítesis entre ficción y realidad que se daba en la novela, y en el tráiler, obviamente. Bueno, esto es puramente comprensivo. Langdon tiene un accidente, él recuerda todo muy bien, el protagonista tiene visiones recurrentes sobre el infierno de Dante. Obviamente, lo dije antes, pero lo reitero por las dudas, era fundamental el abordaje del profesor de literatura. Pero recuerden que en este caso la literatura era abordada por el profesor de literatura, en el plan 94, pero también desde la propia clase de italiano. Bueno, finalmente, en las últimas dos, la humanidad está amenazada por una guerra. La respuesta obviamente era falsa, salvo que alguno llegara a hacer una lectura metafórica de este sintagma, ¿no? Porque si tomaban la idea de guerra como metáfora del virus, en realidad metafóricamente era correcta. La idea era, si llegaba a surgir ese emergente, trabajar, ¿no?, que desde la interpretación metafórica, en realidad, este enunciado podía ser interpretado como verdadero. Y la misión de Langdon es salvar la humanidad, la misma que tenía Dante, obviamente. Bueno, en tercer lugar, ya dentro de la etapa de análisis, pasamos a la selección de la opción justa, de la opción correcta, siempre de acuerdo al tráiler. Las primeras imágenes refieren a, y bueno, acá es fundamental que se conozca lo que es la estructura de la Divina Comedia, el infierno, el purgatorio, el paraíso, para que la clase de lengua corra más fluidamente.
y no tengamos que detenernos a explicar cada uno de los 3 reinos. Bien, en la segunda propuesta decía, Langdon encuentra un microproyector, y acá, bueno, obviamente ya habíamos trabajado en los primeros meses con lo que era la ropa en italiano, ¿no? Los pantalones, la camisa y la chaqueta. Evidentemente, como vieron en el tráiler, Langdon encuentra el microproyector en su chaqueta. Después, el enigma debe resolverlo, y tenemos acá las 3 opciones. El personaje femenino que aparece allí es una doctora, supuestamente cuando Langdon sufre el accidente es que la conoce. Se ven imágenes también habíamos trabajado con las ciudades en italiano, entonces los chiquilines ya manejaban, obviamente no con Estambul, pero vieron que aparece allí Santa Sofía, que es característica de Estambul. Entonces las opciones eran Florencia y Venecia, Florencia y Estambul, o las 3. La penúltima, el penúltimo enunciado, dice, los interesados en la peste son, y en este caso las opciones eran las personas, las personas comunes, los científicos, los gobiernos o los estados. Esta fue una de las que dio más problemas, porque como al pasar, creo que, si no recuerdo mal, es el personaje femenino, que da a entender que si esto llega, si la noticia de la existencia de la peste llegaba a conocerse por parte de los gobiernos, podía ser muy caótica. Y perfectamente esto se puede vincular en la Divina Comedia, en el canto primero, con el episodio de las fieras, cuando aparece toda la crítica política que realiza Dante, obviamente, llevado a un trabajo interdisciplinario desde la presencialidad, que sería mucho mejor, y ya con un abordaje completamente interdisciplinario con literatura, obviamente sería mucho más enriquecedor. Y bueno, finalmente, a causa de la peste, morirá, bueno, la gente de Florencia, media humanidad, o toda la humanidad. Luego, la penúltima actividad, que tiene que ver con la globalidad, consistía en unir la frase con su valor metafórico. Ven que la clase comenzó con un abordaje más que nada lingüístico, y quizás no, y cultural, de cultura general, pero poco a poco se introdujeron conceptos literarios cada vez un poco más complejos, obviamente a nivel de quinto y desde la clase de italiano, ¿verdad? Bien, entonces, esta cuarta actividad consistía en unir una frase con su interpretación metafórica dentro de la obra. Entonces, en primer lugar teníamos que el infierno de Dante es una profecía, ¿sí?, que para Sobrist, el personaje, el antihéroe lo es. En este caso, la opción justa, correcta, que será real. Posteriormente, Langdon è fuori dal cuadro, significa que está fuera del marco, fuera del cuadro. Esta interpretación es totalmente metafórica, ¿no? Estar fuera del cuadro significa, en este caso, que la opción A, que está perdido, que no está en el lugar correcto. Obviamente esto se puede interpretar, se puede relacionar, se debería relacionar con los primeros versos. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura que la diritta vía era smarrita. Entonces toda esa idea de pérdida está marcada acá también, ¿sí? Porque Langdon estaba perdido para las autoridades, pero obviamente se relaciona con la pérdida en la selva, en el infierno, en los pecados. Se puede hacer toda una interpretación allí. Bueno, luego tenemos que la humanidad es la enfermedad, y en este caso la interpretación es que el hombre es culpable de sus propios pecados. Y por último, que el infierno es la cura, dice Sobrist. La opción obviamente es la B, dice que el infierno es en la película el virus, ¿sí? Que el virus es la única forma de salvarse. Porque en realidad, no sé si alguien vio el film, ahora después en el periodo de intercambio me cuenta, pero la idea de Sobrist es que con el virus se reduzca la humanidad. Bueno, y obviamente la penúltima actividad, la última correspondiente al análisis, está más directamente relacionada con lo que es la literatura. En este caso, los alumnos tenían que... la actividad dice, las siguientes frases dan información sobre la Divina Comedia. Todas son aplicables a la Divina Comedia, las 6. Ellos tenían que indicar con un tic cuáles
mostraban la influencia dantesca en el tráiler de Infierno, ¿sí? ¿Cuáles tenían influencia dantesca? Entonces, en realidad, todas la tenían, metafóricamente. La idea era mostrar a los chiquilines que todas la tenían, esa universalidad de Dante, que lo hace un clásico, que hace que todos, cuando estamos en quinto de liceo, nos enamoremos de Dante, ¿no? Y bueno, la idea era conversar, viendo que incluso uno que aparece que no es directamente, que no tiene una influencia directa, metafóricamente sí la tiene. Entonces, bueno, la primera dice, al inicio el protagonista está perdido y no sabe qué hacer, tal cual, es la cita que el fragmento que recité anteriormente, los primeros versos. La humanidad está amenazada por el pecado, justamente, esta también es de influencia dantesca, pero vieron que es fundamental que antes se haya trabajado en literatura para que en la clase de lengua extranjera la clase fluya más fácilmente. Si los chilenos tienen el contenido cultural incorporado o semi-incorporado, es mucho más fácil para el docente de lengua extranjera abordar lo lingüístico. En tercer lugar, tenemos el protagonista se encuentra en una selva oscura. Obviamente, en este caso, es una frase, es dantesca, obviamente, pero no aparece ninguna selva literal en el tráiler, ni en la película. Obviamente, pero llevado a una interpretación metafórica, algún alumno podría llegar a explicar que sí, porque la selva en este caso son las ciudades en las que habitan los hombres, la humanidad, y bueno, y desde ese punto de vista se podía considerar, se le podía poner el tic. Luego, el protagonista es la única esperanza para salvar a la humanidad, ¿se acuerdan perfectamente de Dante en ese fragmento? El protagonista debe hacer un viaje de salvación, y la obra muestra una crítica política. Este punto se relaciona con el punto anterior que teníamos acá, ¿sí? Y ahí perfectamente podríamos hablar de la crítica que hace Dante, como decíamos anteriormente en el episodio, bueno, digo en el episodio de las fieras, porque se da el canto 1, pero está presente a lo largo de toda la comedia, cuando se trabaja con lo que son la elección de los pecadores en literatura, sabemos perfectamente que Dante hizo toda una selección de a quién condenar, por qué motivo, y perfectamente todo eso es una crítica política, literaria, cultural en otros aspectos, pero también lo político estaba muy marcado. Luego viene el trabajo colaborativo en las pequeñas salas, y para cerrar se trabajaba con lo que era la situación actual, la pandemia, que en aquel momento, creo que dijimos junio del 2020, era más que actual. Y de hecho puse aquí una imagen, vieron que en todas fui incorporando alguna imagen importante para contribuir a la cultura general de nuestros estudiantes. En este caso en particular, esta fotografía que me pareció, cuando la vi por primera vez, increíble, sobre todo en aquel momento, que es, la ciudad de Florencia con dos de sus íconos, ¿no? Vacía, prácticamente, y acá fumigándola. Florencia, justamente durante la cuarentena. Bueno, que como cierre, lo que tenían que hacer ellos era unir estas cuatro frases con su emisor. Robert Langdon, que es el protagonista, Zobrist, que es el antagonista, el que crea la peste, Dante, obviamente, y esto una frase que tomé de un periódico de un doctor italiano. Entonces, bueno, lo leo, 3 meses de infierno para decidir a quién darle la mascarilla para poder vivir. Obviamente la opción correcta era el doctor. Esto corresponde a la pandemia, al infierno que nosotros vivimos durante el 2020. El infierno será al final, se dará al final. Este es el momento. Hoy es nuestro renacimiento. Esto lo dice Zobrist, el psicópata de la película. Luego, habrá sido un loco, pero no hay dudas de que conocía a la perfección a Dante. Eso lo dice Robert Langdon a propósito de Zobrist, que obviamente era un loco, era un pazzo, porque crea el virus y todo ese juego para que Langdon lleve a cabo la búsqueda
no voy a spoilear la película, pero Zobrist que crea toda una estratagema para que Robert Langdon siga adelante con lo que es la solución del enigma. Y por último, obviamente, se cierra con las frases de Dante, la frase de Dante, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. Y de esta forma se cerraba mi lección CLIL de italiano. Bueno, ahora los invito a que prendan las cámaras, porque esto es como con los alumnos, a todos nos pasó en el 2020, que nos desesperábamos cuando yo sé que Beatriz y Marta le dijeron que apaguen las cámaras, pero eso es mientras exponemos. Ahora prendan las cámaras, por favor, que los quiero ver. La idea es, no sé si les contó Beatriz o si les contó Marta, la idea es que las preguntas las hagamos directamente, que levanten la mano y que las vayan formulando, o bueno, si quieren hacer algún comentario, o protestar porque los hice perder el tiempo hoy, en lugar de dormir la siesta, se quedaron acá escuchándome a mí. Jacqueline. No, simplemente quiero felicitarte porque realmente un placer, un trabajo excelente, brillante, mucho más Gracias. teniendo en cuenta que fue en pandemia, realmente excelente. Y también contar un poquito brevemente que aquí en Durazno, en el Liceo Rubino, realizamos ya hace unos años un trabajo también interdisciplinario con la profesora de literatura y también con música. Hemos realizado actividades con el apoyo del profesor de coro, con algunas canciones en italiano, y bueno, y son experiencias maravillosas que cambian, aparte del aporte, gran aporte cultural que se les da a los alumnos, es increíble el aporte y el cambio como grupo que hemos visto en cada actividad que hemos realizado. Realmente es increíble, teniendo en cuenta que generalmente, no sé si es en todos lados, pero aquí generalmente el alumno del nocturno es como que está desmotivado, es como que se siente menos que los alumnos del turno, siempre tienen como ese temor a realizar algo, y después de esto es como ellos se sienten bien, incluso hasta agradecen la posibilidad que se les da de realizar una actividad de este tipo, ¿no? Nosotros la hacemos en la sala de conferencias, y ellos a veces dejamos participar a otros compañeros de otros grupos y mostramos a todo el nocturno la actividad que hemos realizado. Nada más que eso, porque hay muchos compañeros para participar. Gracias por la oportunidad desde el interior, que no siempre es fácil poder participar de estas instancias. Gracias a vos, Jacqueline, por compartir, bueno, primero por los comentarios y en segundo lugar, y más importante aún, por contar tu experiencia, capaz, y esto lo digo de atrevida, pero capaz que podrías después ponerte en contacto con Paola, nuestra inspectora de italiano, que nos está escuchando, para poder compartir, porque así como los profes y esto lo digo siendo profe de ambas materias, o sea que los de italiano me pueden rezongar si quieren, pero lo digo también desde el rol de profesor de italiano. Los profes de literatura son mucho más activos, hay muchas más jornadas, comparten cosas, y en italiano es como que estamos cada uno en su chacrita. Entonces, me parece que estas instancias que ahora está promoviendo Paola, claro, veníamos de años sin tener inspección, pero sería muy bueno que empezáramos como colectivo docente a compartir nuestras experiencias, así que yo te invito, de atrevida, Jacqueline, a que después te pongas en contacto con Paola y bueno, y en otra instancia poder compartir, que creo que en italiano falta, que los profes de literatura tienen más cultura de trabajo colaborativo y de mostrarse. Sí, no, de hecho trabajamos con la profesora Gabriela Basterrech, capaz que algunos de ustedes la conocen, que es profesora de literatura hace muchos años, y la verdad que trabajamos hace muchos años en estas actividades. Sí, la inspectora nos visitó, nos hicieron hace mucho tiempo, y justo ella vino la semana en que hacíamos el Rubino Te Muestra, que es una actividad que hace el liceo, y nunca el liceo nocturno participa, y bueno, nosotros hicimos que este año participaran los alumnos, y la verdad que fue muy productivo. Genial, genial. Bueno, sin ser Jacqueline, ¿quién más? Pueden protestar también, no hay problema. Capaz que podemos dejar para más adelante, para el final, ¿te parece, Beatriz? Así... Sí, la idea era cerrar la parte ahora de la propuesta de italiano para después centrarnos en literatura. Si nadie más quiere decir nada.
le damos paso a Mariela, entonces. Bueno. Mariela, te paso la posta. Bueno, gracias, Beatriz. Muchas gracias. Primero, me hiciste recordar a Mabel del Bono, que fue compañera mía años en el Elvio. Fuimos compañeras muchos años. Y contarles también que yo trabajo mucho en la interdisciplinaridad, pero básicamente con inglés, porque claro, al trabajar con Plan 2006, no tengo italiano, por lo tanto no lo puedo trabajar con italiano. Quería a su vez contarles que, bueno, lo que voy a hacer es entonces presentarles, voy a pasar ahora a presentarles mi presentación, a ver si se ve bien. Si ustedes la ven. Sí, se ve, Mariela. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Faltó la primera, ahí va. Bueno, la presentación tiene que ver con aprendizaje y juego, y bueno, es una experiencia que también se llevó a cabo en 2020, así que coincidimos en eso, y también en 2021, lo hice en 2 años, pero bueno, 2020 fue el puntapié inicial, y la idea era trabajar si es el juego educativo un oxímoron. La hice en 2 liceos, en 5º año, por supuesto, en un liceo oficial de Alubión y un liceo habilitado. La metodología que utilicé es aprendizaje y juego, que es una de las metodologías activas de enseñanza, y esto también me parece esencial hacer hincapié, porque nosotros ahora, con las nuevas, digamos, pautas y con las nuevas programas, tenemos que trabajar con metodologías activas. Entonces quería brevemente hacer una especie de marco teórico en relación a eso, y explicar que, bueno, esta metodología activa, que es aprendizaje y juego, es tanto como, por ejemplo, el ABP, o sea, el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, o el aprendizaje cooperativo, ¿verdad? Entre otros, que son las metodologías activas más conocidas, digamos. Cuando hablamos de metodologías activas, lo que se entiende son aquellos entonces métodos o técnicas o estrategias que utiliza el docente para convertir lo que sería su proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa. ¿Bien? Creo que nosotros en Uruguay lo hemos hecho desde hace muchísimo tiempo, que centramos nuestra enseñanza en el estudiante, o sea, no es nada nuevo para nosotros eso, y estas metodologías lo que vienen a dar es como un marco que está bueno, teóricamente, digamos, como para que nosotros podamos involucrar entonces a los estudiantes en su aprendizaje desde otras, digamos, metodologías. ¿Bien? Como ya dije, ¿verdad? Las metodologías activas entonces se basan en el estudiante como centro del aprendizaje, que nosotros en Uruguay lo hacemos desde mucho tiempo atrás, en un aprendizaje constructivo, en trabajo en equipos, en una visión compleja de la realidad, en una educación sensible y humana, y también en la integración de tecnologías de la información y la comunicación, y en el desarrollo del pensamiento crítico. En cuanto al aprendizaje y juego en el aula de literatura, lo primero, digamos, que nos podemos plantear es cuál es la importancia del juego para los seres humanos. Y nosotros ya sabemos, cualquiera que tiene contacto con un niño, sabe de la importancia de cómo aprenden jugando, ¿no? Pero en realidad una persona que ha sufrido, por ejemplo, una amnesia, se ha comprobado que el juego ayuda a recuperar lo que ha perdido muchas veces, ¿verdad? Otras, también gracias a aprendemos a relacionarnos, a respetar turnos o a competir incluso. El juego y el aprendizaje han estado siempre muy vinculados, y desde que aparecen los videojuegos, el estudio que se ha hecho del juego ha sido mucho más profundo, ¿bien? Se ha estudiado cómo las personas se divierten, se ha estudiado los tipos de jugadores que hay, ¿verdad? Ahí hay una clasificación de tipos de jugadores, y esto ha ayudado a entender las dinámicas del aprendizaje. Y cuando se habla de gamificación, que es otro tipo de también metodología, la gamificación tiene, digamos, dinámicas de juego cuyos objetivos no son el mismo juego,
sino en este caso la educación. Para hacer algo breve, digamos que la gamificación está más relacionada con todos los juegos que tienen que ver con los videojuegos, ¿bien? Mientras que aprendizaje y juego involucra juegos como juegos de mesa, juegos de otro tipo. Desde los primeros juegos entonces que se han creado o que ha creado la humanidad, siempre ha habido un trasfondo, no sé la palabra, perdón, un trasfondo de formación, ¿sí? De aprendizaje. Por ejemplo, el juego real de Ur, que es uno de los primeros juegos de mesa que se encontró en tumbas asirias en el 2600 a.C., era un juego que permitía avanzar en la vida para alcanzar la divinidad. Y de esta manera lo que se hacía era aprender los preceptos religiosos de la sociedad. Lo que es muy interesante es ver que la RAE contiene 19 acepciones de la palabra juego. Y cuando reví esta presentación, cuando la volví a leer, ¿verdad?, veía que muchas veces repetía yo la palabra juego, pero no logré encontrar exactamente un sinónimo que sirva para sustituir esta palabra, porque los sinónimos son entretenimiento, diversión, recreación, pero ninguno de estos sinónimos me servía, digamos, para lo que yo quería expresar. Entonces, van a ver que en esta presentación la palabra juego se repite, y si nosotros pensamos en, por ejemplo, en inglés, ¿no? Hay una diferencia entre play, ¿sí? Y play, que es jugar, y game, que es juego. Y esa diferencia que se produce en el inglés no está en el español, no existe en español. Por lo tanto, la palabra juego, por eso es que tiene tantas acepciones, ¿verdad? Por eso juego puede ser un sustantivo, pero también el verbo, también, digamos, hay distintas, digamos, formas de emplear la palabra y muy difíciles de encontrarle un sinónimo. Otro ejemplo de los juegos más antiguos es, por ejemplo, el juego de las escondidas, ¿no? Que durante generaciones antiguas enseñó la habilidad básica que tiene que ver con esconderse ante un peligro, ante un posible peligro, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación entonces podemos establecer realmente entre juego y aprendizaje? Y ahí viene la pregunta que deriva de esta presentación, ¿no? ¿Es el juego educativo un oxímoron? Y allí, ¿verdad? Bueno, son todos profesores de literatura la mayoría, así que cuando hablamos de oxímoron, estamos hablando de una oposición en esencia, y yo siempre cito, porque me encanta además, el poema de Francisco de Quevedo definiendo el amor, ¿verdad? Que para definir el amor dice: es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso muy cansado, y continúa. Pero ¿a qué voy? El oxímoron entonces es fuego helado, por ejemplo, es una imagen que en sí misma contiene una oposición imposible, ¿bien? Si nosotros pensamos en ciencia ficción, también es allí un oxímoron, ¿verdad? La ciencia ficción es en sí misma también la posibilidad de crear una ficción, pero la relación del término es un oxímoron. En nuestro caso, ¿podemos entonces plantearnos esa contradicción en juego educativo? Creo que el mismo concepto, ¿verdad?, de juego educativo nos ayuda a entender nos ayuda como a comprenderlo, ¿verdad? Hay un autor, por ejemplo, que dice, si puede haber juego, se pregunta, ¿no? ¿Puede haber juego educativo o aprendizaje realizado a través del juego? Esta pregunta que casi obviamente nadie se cuestiona en lo que sería la primera infancia, porque todos sabemos que los niños chicos, ¿verdad?, aprenden a través del juego, de todo tipo de juego. Cuando ya no son niños, cuando somos adultos o cuando son adolescentes, ¿verdad?, ¿qué pasa con eso? ¿Sigue habiendo entonces una relación? Bueno, por supuesto que desde el desarrollo social, el emocional, el intelectual, hasta el físico, bien, los niños se relacionan y dan sentido a las relaciones a través de los juegos. Aprenden a autorregularse, a generar autoestima, a tomar decisiones, a explorar el mundo. ¿Qué sucede entonces con
los adultos, ¿verdad? Bueno, es importante destacar que el juego promueve la emoción, genera la creatividad, y es muy bien recibido a todas las edades. Es fundamental para motivar, entonces, un aprendizaje emocional. Por eso es que yo lo que quiero es como invitarlos a que busquen desafíos que pueden ser propios, ¿verdad? Tratar de buscar la forma, entonces, de crear en clase originalidad, búsqueda de juegos, es decir, los invito a pensar de una manera creativa y de buscar como alternativas, entonces, a esa clase en la que el centro, obviamente, es siempre nuestro estudiante, ¿verdad? O nuestras estudiantes. Bien, es entonces el juego un desafío generador de aprendizajes, sí produce diversión. Esta palabra también nos puede dar una pista, ya que viene del latín, de diversio, que significa acción y efecto de recrear, y sus componentes léxicos son el prefijo di, que es separación, y versus, que es girado en dirección opuesta, volteado, más el sufijo sion, que es acción y efecto. O sea, implica siempre entonces dar como otra versión. Por esto es que el aprendizaje a través de lo lúdico es también un reto para los docentes, un reto para nosotros, ¿verdad? Es de destacar que no se espera generar una utilidad con el juego. Bien, en nuestro mundo capitalista, muchas veces hay algunos patrones culturales que no son, o algunos artes que no son redituables, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de el juego en sí, puede no ser redituable, aunque sí, muchas veces lo es, ¿verdad? Pero bueno. Justamente el homo ludens, el hombre que juega, ¿verdad? Permanece en nosotros y nos conecta con lo que muchas veces no es ni útil ni redituable. Y eso creo que muchas veces también se emparenta con la literatura, ¿verdad? Si pensamos cuál es la utilidad de la literatura, yo siempre les planteo esto a mis estudiantes, porque ellos y todos tratamos siempre de encontrar, ¿verdad?, una utilidad, y bueno, por supuesto que hay muchas utilidades en la literatura, pero siempre les cuento la anécdota de Saramago, ¿verdad?, que cuando le preguntó a un periodista para qué nos sirve leer literatura, Saramago le contesta para nada, ¿no? Y le dice, con esta no hemos logrado cambiar un ápice la historia de la humanidad. Sin embargo, sirve sí para ser un mejor ser humano, una mejor persona, conocer, cuidar al otro, para eso sí sirve. Bueno, y la anécdota es larga, pero es una anécdota muy, muy divertida, porque yo creo que Saramago lo que trata es como de pinchar al periodista, pinchar entre comillas, ¿verdad?, a ese periodista que le quiere hacer decir cuál es la utilidad de la literatura, ¿verdad?, y él le dice que no tiene ninguna utilidad. Y bueno, relacionándolo con esto, el juego, cuya finalidad es lo inútil, sirve sí para aprender. Lo inútil porque es la diversión, ¿verdad? Bueno, lo que también quiero que quede un poco más claro es que no hablamos siempre de gamificación cuando hablamos de juego, cuando hablamos de aprendizaje y juego, para que queden esos conceptos claros. Hablamos de gamificación cuando se emplean principios y elementos del juego en un ambiente de aprendizaje con el propósito de influir en el comportamiento, incrementar la motivación y favorecer la participación de los estudiantes. Se hace posible el uso del ensayo y el error, motiva el desarrollo de distintas estrategias para ganar y propicia la creatividad, ya que cada jugador podrá elegir la estrategia y elaborar su propio camino en juego. Pero siempre la gamificación está relacionada, como decíamos, con algunos aspectos que tienen que ver con los juegos, con los videojuegos. Por ejemplo, el lograr objetivos que dan como resultado medallas. Muchas veces el storytelling, es decir, contar una historia que lleva entonces a determinados lugares a través del juego. Bien, no existe en realidad una conceptualización única referente a la gamificación en el sector educativo, pero en todas se presenta a los estudiantes de cara a una experiencia que tiende a ser inmersiva, cambiando principios dispuestos por la educación tradicional a nuevos parámetros del aprendizaje, fundamentados en la motivación y en la identificación social,
aplicando mecanismos de juego para lograr que el proceso pedagógico sea más atractivo y en última instancia efectivo. Bueno, acá vamos a la propuesta didáctica, que como yo les decía, la realicé en 2020. Por primera vez, la consigna era entonces la siguiente: reunidos en equipos de 4 estudiantes, realicen un juego en base a la Divina Comedia. Nosotros habíamos comenzado a trabajar con la Divina Comedia, y la idea era entonces que ellos profundizaran en el aprendizaje a través de un juego. Podía ser un juego como un juego de caja, ¿sí? Un juego de cartas. El juego tenía que durar alrededor de 20 minutos en su ejecución, y permitir uno o varios jugadores. Las reglas del juego deberían ser escritas con claridad y explicadas por los creadores del juego. O sea, esas eran como las pautas de la consigna. Lo que evalué en ese momento, lo que les dije que iba a evaluar, era la creatividad, la originalidad de las claves extraídas de la Divina Comedia, el trabajo colaborativo, la claridad de las reglas de juego y las posibilidades de jugarlo. Porque lo que hicimos fue, después de hacerlo, obviamente jugarlo, ¿no? Lo que yo hice fue, para empezar, un escape room virtual. Esto funcionó como un ejemplo para que ellos pudieran comenzar entonces con su experiencia, ¿no? Entonces la idea era, bueno, motivarlos a través del juego, ¿no? Tu misión, si decides aceptarla, es transformarte en un nuevo Dante, un elegido, que gracias a tus conocimientos podrás salir del infierno. Recuerda que en la puerta del infierno está escrito lasciate ogni speranza voi che entrate. Estos alumnos, ninguno es un alumno que haya aprendido italiano, pero de todos modos, las citas esenciales, como por ejemplo el inicio de la Divina Comedia, como por ejemplo la inscripción de la puerta, o por ejemplo, los tercetos del amor, ¿verdad? O hay ciertos versos que igual nosotros los trabajamos en italiano, y incluso se los escribo en italiano, y tratamos de comprenderlos, porque es un lenguaje, bueno, muy cercano, obviamente, hermano del español, entonces tratamos de trabajar con los dos idiomas, y que ellos también sientan, a pesar de que yo de italiano sé lo que aprendí en el liceo, ¿sí? En quinto humanístico y en sexto, tratamos de trabajar a partir de eso. Bueno, las preguntas son preguntas algunas muy básicas, pero la idea era motivarlos, ¿no? ¿Cuántos círculos contiene el infierno? Y allí ellos debían responder. Responde la pregunta y descubrirás el siguiente enigma. Bueno, y acá, de acuerdo a lo que respondan, el juego los va llevando. Este es un juego de Genially, les explico, que es una herramienta muy útil para este tipo de creación, ¿no? Ahí entonces la misión 1 estaba ya resuelta. Nel mezzo del cammin di nostra vita, la misión 1 entonces es cómo podemos interpretar este verso. Es como una especie de múltiple opción que ustedes verán, pero en realidad un poco más divertida, porque tiene imágenes, tiene posibilidades. Bueno, y acá tenemos las opciones. A cierta edad el ser humano es lo suficientemente maduro como para buscar la redención, a cierta edad pagaremos por los pecados realizados. Bueno, vamos a suponer que yo toco esta opción, y bueno, respuesta incorrecta, vuelvo a intentarlo y me va a llevar de nuevo hasta que encuentre la correcta, ¿no? Bien, y ahí desbloqueo la siguiente misión. Bueno, ¿cómo se define la alegoría? Acá también tenemos las definiciones, toco una de ellas, ahí me equivoqué, y vuelvo a intentarlo. Y así entonces el juego va llevando hasta su finalización. No sé si quieren seguirlo viendo o pasamos al siguiente. En este caso, por ejemplo, la tercera misión implica aplicar la ley del contrapaso. Justo hoy Beatriz hablaba de la misma, al castigo de los indiferentes del canto 3, y veremos si puedes resolverla. Esta ley se aplica por oposición a lo que hicieron los condenados en vida, corren tras una bandera porque en vida no corrieron tras nada. Se aplica por similitud, ya que en vida no se vistieron con nada y en la muerte van desnudos. Ambas opciones son correctas aplicando la ley citada, y ahí seguimos resolviendo. Bien.
Bueno, en la cuarta misión deberás rescatar a Dante de la bestia que cuida el círculo segundo. Para lograrlo responde quién es esa bestia implacable. Y aquí entonces ellos tienen que responder. Bueno, y ahí viene el final que es con cifras, ¿sí? Dice que hay que anotar las cifras que van descubriendo. Así vamos a encontrar la clave final. Y dice la clave es: la cifra contiene 2 veces el número simbólico por excelencia de la obra, descúbrela. O sea que tenemos que encontrar 2 veces el número que es simbólico en la obra, acá, en esto que está aquí, ¿verdad? Presiona sobre el número explicado en la clave anterior, y que bueno, obviamente es el 233, encontraste la cifra, anota solo los 2 primeros números de esta, o sea, el 2 y el 3, te servirán como inicio de la clave. Y aquí tenemos, seguimos buscando, ¿verdad? Las pistas: per me si va en el achitado lente, en qué canto del infierno aparecen los lujuriosos. Ahí nosotros vamos a poner entonces que los lujuriosos aparecen en el 5, y ahí tenemos que anotar la cifra. Estamos muy cerca del final, logrará salir del infierno. Bueno, y ahí a la última cifra es la cantidad de guías que acompañan a Dante en la obra. Ay, perdón, tenía que apretarlo. Acá en este caso eran 2, ¿no? Bien. Has llegado a la última misión, ¿sabes cuál es el código? No sé si alguien anotó el código. Era 23. Bueno, sé que era el 5 y 2, creo que era así. A ver, espero que sea. Y ahí tenemos que la misión, enhorabuena, has completado todas las misiones, ¿está? Este era un ejemplo entonces de un juego para poder como motivar y para poder comenzar. Ellos podían hacer entonces juegos, como decíamos, juegos de mesa o juegos virtuales, ¿verdad? Hay muchas herramientas para hacer juegos virtuales que son realmente interesantes. Bueno, acá tenemos, estas son fotos de juegos realizados por los estudiantes. Estas son una especie de cartas Magic que se pusieron a jugar entusiasmadísimos, haciendo sus jugadas y sus roles, interpretando con los personajes en este caso, incluso con las bestias. Luego, por ejemplo, hicieron acá que era, en este caso, iban cayendo, iban moviendo el dado, iban cayendo y iban respondiendo preguntas, también en relación a la Divina Comedia, por supuesto. Y después hay otros juegos más que ustedes, a ver si nos funcionan los enlaces. Vamos a ver, sí. En este caso era un juego que hicieron, también hacían preguntas, respondían, iban moviéndose en el mismo, ¿verdad? Bien. Bueno, acá les voy a mostrar simplemente las fotos, no voy a entrar, ustedes van a tener igual el PDF de todo el material En este caso hicieron un cara a cara con todos los personajes de Dante, y es re interesante. Después me lo regalaron los alumnos, porque hicieron tarjetas para que si había alguna duda con los personajes pudieran incluso consultar esas tarjetas con la descripción del personaje, con la grafopeya si había, con todos los elementos para poder conocer bien el personaje. Acá era otro camino, pero también como con un corte que tenía que ver con el infierno, ¿verdad? Con los círculos. Bueno, otros juegos acá. Hubo variedad enorme de juegos. Y acá lo que me parece un poco más interesante, tal vez, para ustedes, es cómo se evaluó esto, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa con los juegos es que realmente vemos que ellos disfrutan, nos gusta, es original, es lindo, pero ¿cómo lo evaluamos? Bueno, entonces, en esta rúbrica la idea era, recuerdan que yo les había pedido al principio en la consigna, les había dicho lo que iba a evaluar, que iba a evaluar el conocimiento, las reglas del juego, que iba a evaluar también la originalidad. Bueno, estos aspectos son entonces un poco los que construyen esta rúbrica. Entonces, para hacerlo un poquito más divertido, también les puse diseñador senior, diseñador intermedio, diseñador junior y en formación, ¿tá? Como en lugar de poner excelente, muy bueno, bueno y insuficiente, ¿no? Entonces acá, ¿cómo yo podía evaluar si el conocimiento aplicado de la obra literaria era excelente, ¿no? Bueno,
Las claves del juego son todas correctas, pensadas para manifestar el conocimiento de la obra literaria. Los jugadores demuestran aprendizaje profundo en respuesta a las claves pensadas. Y allí había, entonces, acá tienen todas las posibles niveles, digamos, ¿verdad? En relación a las reglas del juego, los estudiantes manejan todas las reglas del juego que fueron escritas y pueden explicarlas de formas diversas, ejemplificándolas en caso de dudas. Bien. O, por ejemplo, en lo relacionado con la creatividad, ¿sí? Se destaca la originalidad, ya que no hay juegos similares, sino que surge de su propia creatividad. Es divertido y desafiante para los compañeros. Esta rúbrica la construimos con ellos también, ¿tá? Para ver qué era entonces ser creativo, ¿no? ¿Qué era? Porque en realidad había, por ejemplo, un cara a cara, que no es un juego original de ellos. Ahí podíamos ver si lo calificábamos como algo muy original o no, ¿verdad? Pero había otros que sí eran absolutamente creación de ellos. Y bueno, ahí entonces es que nos pusimos de acuerdo para ver las variantes, digamos, que podían tener cada uno de estos niveles, ¿verdad? El atractivo, estéticamente llama la atención la elaboración, es colorido, tiene imágenes o desafíos con una estética destacada. Y luego, otro de los puntos que yo dije que iba a evaluar era el trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es este trabajo colaborativo? ¿Se manifiesta a lo largo de la ejecución o cada uno va por su lado, ¿verdad? ¿Trabajan juntos? ¿Cómo hacen? Bueno, también trabajamos con la metacognición, ¿verdad? Que me parece fundamental que nosotros tomemos siempre algún tiempo, en algún momento de la unidad para trabajar la metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué lo aprendí? ¿Cuándo puedo usar esto que aprendí? Bueno, yo les pedí que me llenaran unos papelitos, esto fue en el 2020, se imaginarán que en el 2020 los papelitos, no sé dónde los dejé, bueno, los busqué pero no los encontré. Pero le pedí sí un testimonio a una exalumna del 2020, ¿sí? Que en realidad me hizo incluso recordar cosas que yo ya me había olvidado. Es una alumna que tengo contacto por Instagram, porque ella también es bookstagrammer, que comenta libros en Instagram. Y bueno, ella cuenta, en este caso, recuerdo, dice, lo menos que eran las clases, principalmente el módulo sobre la Divina Comedia. En él realizamos varias actividades y juegos, todos basados siempre en los fragmentos a trabajar esa clase. Diferentes actividades combinadas con trabajos audiovisuales. Un ejemplo fue la actividad de evaluación final del módulo, realizar en grupos un juego de mesa o computadora basados en el libro. Estas son tal cual las palabras de ella, ¿sí? Un trabajo que al menos para estudiantes de quinto científico, cuyas materias involucran siempre pensamiento lógico y números, fue menos estructurado y más amigable. Nos permitió exteriorizar nuestro lado creativo y compañerismo de una manera diferente, a la vez que traer nuestros gustos o hobbies al aula, como en el caso de unos compañeros que realizaron desde cero una ambientación del juego de rol Magic, pero con personajes de la Divina Comedia o poderes asociados a la misma. Otra propuesta fueron juegos de carta, como por ejemplo el Uno, pero con personajes del libro, o Snakes and Ladders, con los círculos del infierno, y un tablero de ajedrez sobre una maqueta detallada de cada círculo en 3D y en gravedad. En el caso de mi equipo, y ahí ella cuenta su experiencia, ellos lo que hicieron fue un escape room, pero no virtual, no del tipo que les mostré, sino un escape room dentro del salón, que es re interesante porque lo que hacen es cierran la puerta, ¿sí? Y ponen todo pistas, y el objetivo es que el primero que encuentra esas pistas puede salir del salón, es como para escapar del salón, digamos. En este caso, el objetivo era escapar del salón descubriendo un código numérico, el cual se obtenía al unir 3 piezas de un código QR impreso. Cada pieza era encontrada por cada uno de los 3 equipos formados dentro del salón. Las pistas iban referidas a diferentes partes del libro, en su mayoría trabajadas en clase y ubicados en todo el salón. Las 3 fieras, los pecados de cada círculo, entre otros. O referencias como la inscripción de la puerta del infierno o la barcaza. También incluimos en las actividades un código para ordenar con las lecturas previas y posteriores del año, y así involucrar más aún la materia al juego. Pudimos incluir incluso a la profesora. Y esto yo me había olvidado, me reía mucho cuando lo volví a leer, porque dice, con su permiso la transformamos en un comodín para ayudar a cada equipo en la búsqueda. Cuando caía un comodín, ellos me podían hacer una pregunta a mí para poder ayudarlos y poder escapar de la habitación, digamos, ¿no? Y en mi opinión, dice ella, Vicky, fue una evaluación divertida y creo que todos mis compañeros la sintieron igual. Fue una oportunidad para ser evaluado de una forma más flexible,
trabajar en equipo, divertirse junto con compañeros que tal vez en el contexto de clase no compartíamos muchos momentos. Fue muy agradable vernos a todos conviviendo y haciendo referencia a los temas estudiados. Se apreció que todos absorbimos, miren la palabra, me encantó, los conceptos, y hasta algunos tuvieron la iniciativa de investigar más que lo dado en clase, cosa que no veía otros años, dicen, y se dio solo gracias a las actividades llamativas, dice. Es un factor que en esta etapa inicial y en las circunstancias de distanciamiento social dadas ese año por la pandemia fue muy significativo para nosotros. Y ahí ella recuerda, trae otra actividad que tiene que ver también con la Divina Comedia, que yo también había olvidado, que es el caso de otra actividad al inicio del módulo, y ahí explica, porque en realidad en el 2020, en este liceo, que es un liceo privado, nos hicieron trabajar, en realidad dividieron las clases en 2, pero el profesor seguía siendo 1. O sea, si el grupo tenía 30 alumnos, había 15 en un salón y 15 en otro salón, y la profesora, o sea yo, me dividía, o en este caso sería multiplicaba, en los 2 salones a la vez, ¿no? Entonces, a veces uno daba 1 hora en un salón y otro, no sé, yo misma, ¿no? 1 hora en un salón y la siguiente hora en el otro salón. Bueno, o veíamos la manera de ingeniárnosla, porque esto fue después de que volvimos a las aulas. En el mes de que damos más o menos Divina Comedia, en este caso fue agosto, por lo menos cuando la doy yo. Dice, acá lo explica ella, como en el caso de otra actividad al inicio del módulo, debido a que por las medidas de pandemia el grupo quedó dividido, y la única comunicación entre salones se daba, ahí se me movió la presentación, la única comunicación entre salones se daba mediante Zoom, porque había un Zoom también, y digamos, el salón que no tenía la profesora escuchaba por Zoom. La profesora realizó una competencia entre los 2 salones de científico en la que dibujamos entre todos las escenas del castigo a los indiferentes en cada pizarrón. Eso es una estrategia que yo usé siempre, que era algunos, sobre todo en la Divina Comedia, algunas partes dibujarlas, como para visualizarlas, en el momento que de repente no había una computadora en cada salón, ¿verdad? Dibujábamos las escenas, y después a eso se le llama visual thinking. Yo en ese momento no sabía que eso era el visual thinking, ¿no? Pero era formas entonces de visualizar como lo que iba ocurriendo, el pensamiento, lo que ocurre en la obra. Y bueno, ella pone, me pareció un buen ejercicio donde pudimos trabajar en equipo, divertirnos y competir sanamente, apoyándonos entre todos e incluso invitando a trabajar a aquellos que menos solían participar. Bueno, este es el testimonio de una alumna. Aquí tenemos la bibliografía. Todo esto ustedes van a tener el PDF que yo les pasé a Beatriz. Agradezco entonces a las inspectoras de literatura, italiano, español, y bueno, y ahora vi que también había otras inspecciones involucradas, que no las señalé acá, perdón por no haberlo hecho, y los invito siempre a seguirme en mi Instagram de Atrapasueños Literarios, donde hago propuestas didácticas en relación a literatura. Bueno, voy a dejar de compartir, así nos vemos. Y hablé sin parar 31 minutos. Espero haber sido clara, no sé si fui muy rápida, si corrí mucho, pero quería presentarles la propuesta y no quería alargarlo más en el tiempo. Bueno, si quieren prender las cámaras, si quieren preguntar, o como dice Beatriz, insultar. No, protestar. Protestar, no era insultar. Bueno, yo agrego insultar. Si estuvieron media hora allí y se aburrieron, se durmieron. Mira, yo te hago de apuntadora. Acá está poniendo Estera, pone excelentes felicitaciones. Después, Paola Delgado, la inspectora italiana, pone muy clara y el tema atrapante. Si alguien quiere opinar, me gustaría escucharlos. O preguntar, por ejemplo. A ver, quiero también hacer hincapié en que esto no es tampoco la originalidad, porque yo sé que en muchos liceos se hace, lo he visto en muchísimos liceos que hacen cosas divinas, pero sí quiero, en este caso, darles como un marco teórico, mostrarles la propuesta, incentivarlos, porque la idea siempre es incentivar y tratar de invitarlos a usar la creatividad y buscar las formas de que esto
pueda mover nuestras aulas y motivar a los estudiantes. Lo interdisciplinario además es atrapante, ¿verdad? Porque siempre invita a conversar con otros, que eso es... yo tengo una experiencia de 7 años casi trabajando con inglés, juntas en el aula, hacemos una dupla con una compañera. Este año estamos haciendo en año sabático un trabajo también que tiene relación con un blog interdisciplinario de literatura de inglés, y la idea nuestra siempre es la riqueza que tiene esto, ¿no? Poder conversar, poder entre nosotros vernos, incluso a veces, mirá, lo hablamos con Rosana, hace 7 años que trabajamos juntas, entonces nos conocemos bien de bien, y hoy se notó que te faltó de repente hacer esto, o hoy estuviste genial, no sé, esas cosas que hacen también que nuestro rol sea más comprometido y a su vez rico, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Compartir, porque así crecemos todos como docentes, dejar de estar encerrados cada uno en su aula y en su chacrita también, ¿no? Italiano, literatura, español. Sí. Esa es la idea. Nuestra tarea es una tarea bastante solitaria, a pesar de que estamos siempre rodeados de mucha gente, pero adentro del aula es como que en realidad es muy solitaria en el sentido de... nosotros cerramos la puerta y en nuestra aula, bueno, entra de repente la directora, el director, o entra el inspector, ¿verdad? Pero no entran otros iguales, a no ser que, bueno, seamos profesores, por ejemplo, de didáctica, y entre el profesor de didáctica, y eso sí. Pero si no, es algo muy solitario muchas veces. Entonces, la mirada de otro compañero, también la riqueza de las didácticas, porque ahora yo veía a Beatriz, tu planificación en italiano, que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos en literatura, o por lo menos es muy distinta, y a su vez, yo que comparto con inglés, la didáctica de inglés, yo creo que la didáctica de las lenguas es tan rica, sí, es tan rica, tan diversa, que nos enriquece, ¿verdad?, de una forma impresionante poder compartir esas distintas didácticas, esas distintas visiones. Por eso la invitación es siempre a compartir, a crear y también a trabajar interdisciplinariamente, ¿no? A poder conversar con un compañero que es como nosotros, que gana igual que nosotros, y que trabaja, ¿verdad?, como nosotros, y de esa manera, bueno, capaz que hay algo que nos quiera decir que no está de acuerdo, y sería muy interesante si alguien quiere decir hacernos alguna pregunta o comentar algo, ¿verdad? No, simplemente felicitarla, excelente trabajo y propuesta. Y una pregunta, ¿esto fue solamente el año de pandemia o tuvo continuidad después? Lo hice en 2020 y en 2021, ya que en 2022 no tuve quintos, porque estoy con año sabático en el liceo oficial, a su vez no tengo quinto en el liceo privado que tenía, así que fue esa experiencia de 2 años. En realidad fueron 2 años especiales, pero igual no fue por Zoom, siempre fue presencial. El 2020 con esa locura de ir a 2 salones a la vez y hacer todo eso. En el 2021, ya más tranquilo, pude trabajar con un salón, digamos. Excelente motivación para los estudiantes, la verdad. Felicitaciones. ¿Viste la que preguntaba si yo estudié el diploma de evaluación? Sí, estudié el diploma de evaluación en la Católica. Sí, hace años. Sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí también siempre trabajo con rúbricas. Si puedo compartirla con mis estudiantes y hacerla con ellos, es muy, muy enriquecedor también. Bueno, no sé si nadie más tiene, claro, todo el mundo está tímido. Todos tímidos, mientras nosotros hablamos sin parar. Le damos entonces paso a Paola. Primero, agradecer especialmente a la inspección de italiano que ha generado toda esta movida
entre las distintas asignaturas, nos ha vuelto locos a todos para que esto salga adelante, pero de verdad, muchas gracias, especialmente lo digo como estos encuentros en donde todos podemos crecer, porque como decía Mariela, en estos encuentros es como crecemos. En la clase didáctica a mí me pasó, yo siento que este año fui docente en didáctica 3 en español, nada que ver. Y lo que yo aprendí sentada en el fondo, viendo la clase de mis alumnos, fue muchísimo. Al igual que cuando entro a una presentación para ver a otros compañeros exponer, y es formidable. Así que yo los invito a todos, como una simple docente, a que compartan sus experiencias para poder enriquecernos todos. O sea, hay que animarse, muchachos. Paola. Bueno, yo les cuento, voy en viaje, voy de Rivera a Tacuarembó, así que bueno, pero los está escuchando atentamente. Yo siempre me he movido, la gente que me conoce, siendo profesora del nocturno, de los distintos liceos. Hace años que estoy en secundaria, cumplí ya 31 años, y bueno, ahora que estoy desde otro rol, puedo vincularme con otras asignaturas. Antes era solamente limitado a los colegas que podía tener dentro del centro educativo. Pero bueno, han sido muy generosas también mis colegas inspectoras, tanto María José Larre Borges como Vizcay Luz en Visual y Plástica, Clara Borges y otras también con las cuales hemos compartido y hemos estado viendo a ver qué relación podía unirse las lenguas, también con los que comparto en idioma español, mis colegas Claudia Cerminati y Servando Corvo, que fueron los primeros con los que mantuve contacto todos, tratar de ver cómo de repente abrir un poco el panorama, de no pensar, como decían primeramente, de estar todos en su chacrita y solamente con la planificación que venía trayendo de hace años, casi no la muevo, le cambio solamente el mes y el año y sigo con lo mismo, sino generando otras instancias que obviamente tanto los alumnos del Plan 2006, en las asignaturas donde italiano no está, como en el plano 24, tenemos que pensar de que, bueno, que ellos también tienen que ser activos y nosotros darles ese impulso para que ellos se sientan también parte y no por la diferencia de repente de edad o de que algunos son adolescentes y otros no. Todo es posible y todo se puede adaptar al grupo que se tenga, con pocos, con muchos alumnos. Y bueno, y están nosotros en los inspectores, los docentes y todo, sepan que, bueno, desde italiano el apoyo mío siempre va a estar. Y ofrezco para que las diferentes docentes se animen, que sé que en el Rubino y en otros liceos donde he compartido instancias de poder visitarlos y poder conversar con diferentes profesoras y profesores, bueno, los invito a todos para que esto sea el camino y el puntapié inicial de un gran caminar desde la asignatura de las lenguas y de todas aquellas asignaturas que se quieran sumar, porque realmente la interdisciplinariedad, aunque parezca mentira, hace abrir otras mentes y otros caminos. Así que bueno, no me queda más nada que agradecerle a las dos profesoras que fueron las que tuvieron la generosidad de ser las que iniciaban este curso. También a la profesora que en esta oportunidad no pudo participar, pero sí había participado en la instancia que tuvimos en la Biblioteca Central. Así que bueno, para todos ellos un gran saludo. Y bueno, y espero que otras profesoras se unan y que bueno, que este año sea el comienzo y que el 2023 nos agarre a todas en estos caminos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me sumo a los agradecimientos que hizo la inspectora de italiano recién, especialmente en la jornada de hoy a Beatriz y a Mariela por compartir sus experiencias y por supuesto muchísimas gracias a todos por habitarnos hoy, una preciosa tarde que creo que nos ha generado muchas resonancias a todos para llevar al aula después hacia ese 2023. Un gran abrazo para todos del equipo de la Casa de Alicia y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene.